El tema se llama extremos relativos de funciones. El objetivo es definir e identificar los extremos relativos de una función. Los conocimientos previos, gráfica de funciones, factorización y valor numérico de funciones. El ejercicio 2.5 dice haga la tabla de variación y encuentre los extremos relativos. La función es f de x igual a menos 2x a la 3 más 3x a la 2 más 12x. Primero vamos a derivar. Se multiplica menos 2 por 3, menos 6. Al 3 se le resta 1, queda exponente 2. 3 por 2, 6. Al 2 se le resta 1, queda exponente 1. Aquí la x tiene exponente 1. 12 por 1 es 12. Al restarle 1 al exponente 1, queda exponente 0. Y x a la 0 es igual a 1. Y 1 por 12 nos da 12. Luego vamos a igualar f' de x, que es la derivada de f de x, a 0. Menos 6x al cuadrado más 6x más 12 igual a 0. Vamos a factorizar por factor común. El factor común, observamos que entre 6x a la 2, 6x y 12 es 6, solo que vamos a tomarlo con signo negativo. Podemos verificar que el factor común está bien calculado porque negativo 6 por x a la 2 es negativo 6x a la 2. Negativo 6 por x es negativo 6 por negativo x es 6x. Y luego negativo 6 por negativo 2 es igual a 12. Los signos, menos por más da menos por menos da más, menos por menos da más. También podemos verificar de otra forma cómo calcular lo que vamos a escribir en el segundo factor al factorizar por factor común de esta forma. Si dividimos menos 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado entre el factor común que es negativo 6, observamos que cancelamos el 6 con el 6, menos entre menos da más y solo nos va a quedar x al cuadrado. Siguiendo un procedimiento similar, dividimos 6x entre negativo 6, se cancela el 6 con el 6, más entre menos da menos, se escribe la x. Y luego dividimos el 12 entre el factor común que es negativo 6, 12 entre 6 es 2, más entre menos, menos. Y estos resultados, x al cuadrado, negativo x y negativo 2 son los que vamos a escribir aquí en el segundo factor de la factorización por factor común. Pero ahí no hemos concluido aún, vamos a factorizar por tanteo. Esta expresión que tenemos acá la vamos a factorizar por tanteo. Entonces buscamos dos factores que multiplicados den x al cuadrado. Son x y x. Y buscamos dos factores que multiplicados den negativo 2. Son negativo 2 y 1. X por x es x al cuadrado. 2 por 1 es 2. Menos por más, menos. Luego vamos a multiplicar en diagonal. X por menos 2 y x por 1. Al multiplicar x por menos 2 obtenemos menos 2x. Y al multiplicar x por 1 obtenemos x. Esta expresión que tenemos aquí, negativo 2x más x, la vamos a restar porque tienen signos diferentes. Eso es igual a negativo x. Luego, ya hemos comprobado con este procedimiento que este resultado que tenemos aquí es igual al segundo término del trinomio. Entonces, cuando eso ocurre, los factores los vamos a tomar en forma horizontal. Cuando este resultado de aquí nos da igual al segundo término de este trinomio, sabemos que ya la factorización está correctamente realizada. Entonces, para factorizar, tomamos los factores en forma horizontal, no en diagonal, sino en forma horizontal. Aunque aquí podría parecer que nos va a quedar igual en diagonal como tomarlos horizontalmente, pero siempre se toma en forma horizontal. Entonces nos va a quedar así, negativo 6 por x menos 2 por x más 1 igual a 0. Luego lo que vamos a hacer es que cada uno de estos factores los vamos a igualar a 0. Pero sabemos que negativo 6 no puede ser igual a 0.
x menos 2 sí es igual a 0 y x más 1 igual a 0. Despejamos. El negativo 2 lo pasamos a la derecha, cambia el signo de positivo a negativo y nos queda x igual a 2. El 1 lo pasamos hacia la derecha, cambia el signo de positivo a negativo y nos queda x igual a negativo 1. Estos dos valores que hemos obtenido acá son los que vamos a utilizar para construir la tabla de variación de signos. Aquí en la columna de la izquierda escribimos x, f' de x y f de x. Los valores negativo 1 y 2 los colocamos en la primera fila de la tabla. Luego vamos a tomar un valor que esté a la izquierda de negativo 1, puede ser cualquier número, sin embargo, generalmente se toman valores que sean enteros y cercanos al negativo 1 para simplificar los cálculos. Luego tomamos un valor que esté entre negativo 1 y 2. Generalmente el valor más fácil de utilizar es el 0. Y luego tomamos un valor que esté a la derecha de 2. Podemos usar decimales, fracciones, raíces. Sin embargo, los enteros son más fáciles para trabajar y mientras más cercano al 2 esté y a la derecha del 2 es más sencillo para hacer los cálculos. Aquí tenemos f' de x y aquí tenemos f de x. Vamos a proceder a hacer los cálculos. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces, en f' de x, donde esté la x, vamos a sustituir el negativo 2. De esta forma. Negativo 6 por negativo 2 elevado al cuadrado más 6 por negativo 2 más 12. Nos queda negativo 24. Nos interesa el signo que es negativo. Como el signo es negativo significa que la gráfica va decreciendo en ese intervalo que está antes de menos 1 y a la izquierda de él. Ahora vamos a hacer el cálculo con el negativo 1, siempre en f' de x. Podemos hacerlo de esta forma, presionamos aquí esta tecla, borramos y sustituimos el 2 por el 1. Esto lo hacemos así porque ya teníamos ahí el cálculo anterior, da 0. Cuando f' de x nos da igual a 0, tenemos que calcular el valor de f de x, el valor numérico de f de x en menos 1 en este caso. Entonces va a ser así, negativo 2 por negativo 1 elevado a la 3 más 3 por negativo 1 elevado al cuadrado más 12 por negativo 1. Eso nos da igual a negativo 7. Entonces escribimos el 0, el negativo 7. De nuevo vamos a proceder a hacer el cálculo con x igual a 0. En f' de x, donde esté la x, vamos a sustituir por 0. Y queda menos 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más 12. Da negativo 72. Creo que aquí hay un error. Lo vamos a enmendar aquí. Vamos a cerrar paréntesis. Es 12. Entonces nos interesa el signo positivo. Como es positivo, la función va creciendo. En ese intervalo es creciente. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Luego vamos a hacer el cálculo con x igual a 2, siempre en f' de x. Donde esté la x vamos a escribir 0. Perdón, donde esté la x vamos a escribir 2. Lo vamos a hacer de esta forma. Ya tenemos ahí el cálculo anterior, sustituimos 0 por 2.
observen que nos da 0. Como nos dio 0 f' de x, al evaluarla en 2, vamos a tener que calcular f de x siempre donde x es igual a 2. Entonces negativo 2 por 2 elevado a la 3 más 3 por 2 elevado al cuadrado más 12 por 2. Eso nos da 20. Entonces aquí escribimos el 0 y el 20. Nos falta un cálculo más donde esté x, vamos a escribir 3 en f' de x. Entonces vamos a tener esto, menos 6 por 3 al cuadrado más 6 por 3 más 12. Negativo 24. Nos interesa el signo. Como es negativo, el valor que toma f' de x, entonces significa que en ese intervalo, a la derecha de 2, la gráfica va a ser decreciente. Observen que solo hemos calculado el valor de f de x cuando f' de x es igual a 0. En los demás casos solo consideramos si es negativo que la gráfica es decreciente, si es positivo que la gráfica es creciente. Entonces acá tenemos que en x igual a negativo 1 existe un extremo relativo llamado mínimo relativo. ¿Por qué mínimo? Porque el valor de y, que es la misma f de x, es negativo. Y en x igual a 2 existe un extremo relativo llamado máximo relativo en la gráfica de la función f de x igual a menos 2x a la 3 más 3x al cuadrado más 12x. ¿Por qué se llama máximo relativo? Porque el valor de y, que es este mismo de f de x, es positivo. Y para concluir, vamos a observar cómo se ve la gráfica. Esta es la tabla de variación de signos que acabamos de construir. Esta es la gráfica de la función. La función en color, la gráfica en color azul es la de f de x igual a menos 2x a la 3 más 3x al cuadrado más 12x. Su derivada pues ya la tenemos, aquí ya la habíamos calculado. Estos puntos que vemos aquí son, estos puntos que vemos aquí son raíces o ceros de la función. Esta raíz está en menos 1,81, 0. Esta está en 0,0 y esta raíz tiene coordenadas 3,31,0. Las raíces o ceros son los valores donde la gráfica intercepta el eje X, son los interceptos en X. También vemos que 0,0 es un intercepto en Y porque corta la gráfica en el eje Y, en ese punto es tanto intercepto en X como en Y. Luego observamos esto, que donde X es igual a negativo 1, X igual a negativo 1, el valor de Y, recuerden que este es el valor de Y, es negativo 7. Entonces ahí se forma el par ordenado menos 1, menos 7. Ese es un extremo relativo. Y luego, donde X tiene el valor de 2, el valor de Y es 20. Ese también es un extremo relativo. Solo que como este es negativo, está en la parte inferior, es un mínimo relativo. Y como este es positivo, en la parte superior, entonces es un máximo relativo. La forma para dibujar esta gráfica, en videos anteriores ya les he mostrado cómo se hace utilizando GeoGebra. Entonces, en x igual a menos 1 existe un extremo relativo llamado mínimo relativo, y en x igual a 2 existe un extremo relativo llamado máximo relativo en la gráfica de la función. Entonces ahí concluimos este ejercicio. Ustedes pueden comprobar la gráfica de la función, pueden utilizar GeoGebra para hacer la gráfica y verificar los puntos
que llamamos extremos relativos, los ceros de la función, allí de la forma en que ya hemos aprendido en videos anteriores.